Cual lo dice allí en la... yo tenía que aprender, tengo que aprender a usar esto, no lo sé nunca, déjame Nico que intenta. Tal cual lo dice allí en la Filmina, el Plan por la FLIA incluye un conjunto de programas articulados en alianza con la sociedad civil para garantizar el desarrollo integral de la familia en general y de la mujer en particular, recreando condiciones que promuevan la igualdad de oportunidades fundamentalmente en sectores vulnerables. Pero ¿cómo llegamos a este Plan por la FLIA? En primer lugar, por una concepción, que es que la familia es la base de la sociedad y la familia tiene mucho por aportar desde lo afectivo, desde lo económico y desde lo social, porque a través de eso se organiza la sociedad y no podemos desconocer el rol que tiene la mujer en la familia, en donde es un rol principal, es un rol primordial. Y hoy, incluso hoy, en donde estamos avanzando en la igualdad de derechos y en igualdad de las actividades que realizamos los hombres y las mujeres, no podemos desconocer la realidad. Menos pudieron hacerlo en la década del 40 o del 50. Actualmente las mujeres seguimos siendo quienes organizamos, quienes administramos el hogar, y por eso van a ver ahora que este Plan por la FLIA, que ahora ya me acostumbro, que si bien tiene y está compuesto por diferentes programas y por gran cantidad de ellos, vamos a repasar algunos que tienen que ver con la mujer, porque este gobierno provincial entiende que hay que tener una política integral y la tiene, pero tener en cuenta una política integral hacia la mujer con el empoderamiento de la mujer que implica en primer lugar tener en cuenta y fortalecerla desde distintos ámbitos, desde la salud, desde la educación, desde el trabajo y desde la familia. Y ya van a ver que para este diseño de política integral de la mujer, los principales aliados no enfocamos directamente hacia la mujer, sino que trabajamos fundamentalmente con los niños. Ahí voy de nuevo, bien. No volví. No, bien, perfecto. En esta cuestión de cómo llevar adelante los programas, hay una de las cosas que creo que les mencioné, porque me las había notado, que tiene que ver con la articulación. Y precisamente para llevar adelante este programa se creó una unidad ejecutora, que si bien cada uno de esos programas que recién vieron ahí ustedes los logos tienen un equipo que los lleva adelante, esta unidad ejecutora es la que logra salirse de la diaria. Quienes están en gestión saben que la diaria por ahí nos come en el tiempo, nos comen los tiempos para pensar, nos comen los tiempos para poder revisar lo que estamos llevando adelante, para poder corregir, para poder mejorar y para poder potenciar. Esta unidad ejecutora tiene esa misión, la de recolectar datos en primer lugar, porque los números hablan y nos dicen mucho. En segundo lugar, la de realizar el seguimiento, el monitoreo de los programas. Y en tercer lugar, tiene algo valiosísimo, que es la conformación de un equipo interdisciplinario. Aquí en esta unidad ejecutora participan miembros del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, del de Justicia. Todos participan en esta área porque no es necesario suplantar, y por eso decía de articular y de la eficiencia en el uso de los recursos, ni destinar dos veces los fondos para una misma cuestión. Así que un poco esa también es la visión que uno tiene que tener, porque muchas veces incluso dentro del mismo nivel estadual se realizan para el mismo objetivo distintas erogaciones. Y ahí viene uno de los primeros programas que nosotros decimos, el Plan por la FLIA tiene diferentes programas, y el primer eslabón en la cadena de la protección y del fortalecimiento de la familia es este programa de protección a la embarazada y su bebé, que es un programa, y recién lo mencionaba al doctor Ramón Carrillo, que es una gran referencia, que surgió a partir de números. ¿Qué números? Los números que nos decían que llegaban muchísimas mamás al parto, que no es que no habían tenido todos los controles, no tenían siquiera un control. Y por ahí, si hubiésemos decidido, a lo mejor quienes no somos especialistas en la tarea, o no hubiésemos indagado más a fondo las causas, alguien podría decir, bueno, tenemos que ampliar las maternidades, el número de obstetras, la cantidad de consultorios, pero cuando en realidad uno estudia un poquito más y ve que ese no era la causa del problema, sino que la causa del problema muchas veces tiene que ver con la accesibilidad que tienen, porque los servicios de salud existieron, existen y van a seguir existiendo. Y no era la solución incrementarlos, porque esto sucedía tanto en el noroeste provincial como en la ciudad capital, en donde la oferta sanitaria claramente que es distinta,
pero el problema era el mismo. Y en donde uno que tiene que hacer, tener estrategias diferentes, porque no es la misma problemática que tiene quien vive en el noroeste cordobés, en el medio del campo, que quien vive acá. Pero en definitiva sí tenemos el mismo problema, porque son las mamás que nos llegan al control. Y por eso se crea este programa de prevención en salud para cordobesas embarazadas sin obra social, articulándolo con el Ministerio, que incluye todo un control prenatal indispensable para cuidar la salud de la mamá y del bebé. Todos sabemos que allí lo cuidamos al bebé a través de la madre, y garantizándole las cuestiones básicas de medicamentos, suplementos nutricionales, incluso el ajuar con todo lo necesario para ella y su bebé. Pero este es un ejemplo de una política en donde lo que había que facilitar era la accesibilidad, en donde había que acercar a las mamás a los centros sanitarios, y para eso hay que utilizar diferentes estrategias. Y después de este programa, quería presentarles este programa Salas Cuna, que básicamente es a través del cual se estructura este gran plan por la FLIA y que tiene todo el resto de programas satélites. Cuando nosotros hablamos, y lo dicen los organismos internacionales, de igualdad de derecho, del desarrollo y la importancia del desarrollo de la primera infancia, sobre todo en esos 1000 primeros días de los más pequeños, y nosotros miramos este programa Salas Cuna, que el objetivo tiene que ver con el cuidado y la protección de los más pequeñitos, podríamos pensar que este es un programa pura y exclusivamente destinado a la primera infancia. Pero los organismos internacionales claramente reconocen que políticas efectivas destinadas a la primera infancia generan bienestar a largo plazo, pero no solamente de aquellos niños que asistieron, sino que son también los que permiten reinsertarse laboral, social y educacionalmente a las madres, y por tanto eso beneficia a toda la comunidad. Y ese fue precisamente el objetivo de este programa Salas Cuna, que tuvo esta mirada integral, decimos nosotros, porque vino a dar el salto cualitativo respecto de los centros de cuidado infantil que siempre existieron, y al cual va, por ejemplo, mi hija. Mi hija va a una guardería privada porque puedo afrontar eso, pero en la guardería de mi hija no les interesa qué hago yo, por qué lo hago, les interesa que yo cumpla con la parte que me toca y nada más. Este programa Salas Cunas, estos espacios de cuidado de la primera infancia, tienen un doble objetivo que son igual de importantes. Por un lado, el cuidar a los más pequeños, aquellos desde los 45 días a los 3 años, brindándole la estimulación necesaria, la contención, la alimentación y además la enseñanza a través del juego, de la parte lúdica, porque ellos allí van aprendiendo hábitos mientras juegan. Pero ese espacio es precisamente el que les permite y el que nos permite a las mujeres poder pensar en reinsertarnos educacionalmente, laboralmente, en capacitarnos, en emprender. En definitiva, les permite a las mujeres hacer algo por ellas y para ellas. Y nosotros, cuando hablamos de estos programas y cuando hablamos de igualdad, si hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, hay una brecha. Y si hablamos de igualdad entre hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, hay una doble brecha. Por eso también el gobierno provincial ha decidido trabajar fuertemente sobre este sector, que es el que mayor necesidad tiene en lo que es igualar oportunidades. Y este programa Salas Cunas, que es la red más grande que hay en la Argentina, 407 centros tenemos en toda la provincia, hay 140 en la capital y el resto distribuido en todo el interior provincial. Pero lo más importante de este programa es esto que le decía, que tiene un doble objetivo, que lo mencionan los organismos internacionales y que nosotros aquí, después de 2 años y algunos meses de transitar el programa, lo convertimos en ley, es decir, lo institucionalizamos aquí en la provincia de Córdoba. Mientras existan mujeres en situación de vulnerabilidad, tiene que existir este programa que garantice que las mujeres pueden llevar a sus pequeños a estos espacios para así poder concentrarse y poder realizar algo por ellas y para ellas. Y este programa tiene, se termina haciendo como un centro de referencia. Y me acordaba, lo asociaba directamente a lo que recién mencionaba Isiar. Exactamente, porque aquí tramitamos no solamente las cuestiones relacionadas a la secretaría o a la sala cuna, sino que tienen que ver a partir de allí y de los talleres que allí se hacen y, por ejemplo, las campañas
de vacunación que se realizan también junto al Ministerio de Salud, en donde no se vacuna solo a los pequeños que van a las salas cuna, ni siquiera a los pequeños, a sus hermanos y a sus padres. Se vacuna a toda la comunidad, porque así cumplimos con un doble objetivo, el nuestro, el de la Secretaría de Equidad, de poder tener nuestros pequeños cuidados, a nuestras mamás fuertes y a todo un entorno saludable, pero también el del Ministerio de Salud, de poder cumplir con la vacunación y de llegar a toda la población que lo necesita. Y por eso tengamos presentes los términos de accesibilidad. Si nosotros tenemos las vacunas para toda la población, objetivo de campaña de vacunación, pero las vacunas están en una heladera porque no llegaron a quienes debían llegar, eso no tiene sentido. Entonces el concepto de accesibilidad cuando hablamos de políticas públicas o cuando hablamos de programas es fundamental, porque si los programas son excelentes desde la teoría, pero en definitiva no llegan a quien tienen que llegar, y mucho menos si no llegan en el tiempo que tienen que llegar, pues entonces han fracasado por más excelentes que sean en el diseño. Entonces, creemos nosotros que es gran parte del valor agregado que tiene el modelo de salas cuna. Y el modelo de poder ir revisando y de poder ir conociendo qué es lo que sucede dentro de las salas. Dentro de las salas y fuera, porque a cada una de las personas que va a la sala, a cada uno de los niñitos se le hace un informe socioambiental. Y a partir de allí es cuando nosotros empezamos a detectar situaciones y se empiezan a generar estos satélites que digo yo que son los programas satélites de sala cuna, como lo es el del circuito de salud de la mujer. ¿Qué notábamos? Que las mamás no iban a hacerse los controles. ¿Y por qué no iban? Las razones son variadas. Ahora, todos sabemos, tengamos obra social o no tengamos, que hacerse un control integral, un día tenés que ir al turno del oftalmólogo, el otro día el del odontólogo, el de la obstetra, la ecografía. Bueno, a veces el tiempo se dispone y no se tienen los medios, otros tenemos los medios y no tenemos el tiempo. Entonces, las razones eran diversas. Ahora, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Organizarnos. ¿Y cuál es la manera de organizarnos? Las mamás son avisadas, por supuesto, con el tiempo debido de antelación, son confirmadas, dejan a sus pequeños en las salas cunas, hay una traffic esperándolas, que es la que las lleva al hospital, en donde allí ingresan, le hacen el análisis de sangre, les dan el desayuno y a partir de allí hacen todo un recorrido articulado de manera que al mediodía ya están liberadas y con todos los controles hechos. Hay datos que a uno lo asustan. El 94%, ya pasaron más de 1.600 mujeres, el 94% de las mujeres que asistieron tenían problemas en lo que es la cuestión odontológica. 94%. Y problemas graves, muchos de falta de piezas dentales, etcétera. O sea que es necesario poder atenderlo, porque a partir de eso se comienza a hacer un seguimiento. Y además, teniendo como eje que si decimos que la mujer es el sostén moral de la familia, es quien lo organiza, tenemos que pensar que necesitamos una mujer saludable que también pueda tener un entorno saludable. Esto para que vayamos hilvanando desde dónde, cómo uno desarrolla una política integral y va abordando a la mujer desde distintos aspectos. Otra de las cuestiones que allí se realizaron, y te digo una cosa, nosotros seguimos haciendo talleres de costura, nosotros seguimos haciendo talleres nutricionales, incluso que tienen que ver con campañas dentales, desde totora, cualquier espacio, los de teatro los seguimos haciendo, los de música, porque terminan siendo espacios casi que de primera escucha, en donde salen muchísimas cosas, porque no nos olvidemos de quién estamos hablando, de mujeres en situación de vulnerabilidad, en donde hay que sacarlas. Yo muchas veces digo que lo más duro que a mí me toca ver es la resignación. Eso es lo más duro que a mí me toca ver, la resignación. Y cuando uno analiza muchas veces los índices de por qué no hay una tasa de frecuencia alta en los niños, y entonces van y las trabajadoras sociales, porque el equipo de salas cunas está compuesto de trabajadoras sociales, psicopedagogas, maestras de nivel inicial, psicólogos, nutricionistas, pero sobre todo las trabajadoras sociales son las que van y hacen la tarea con las instituciones y con las familias. Y la respuesta es, ¿para qué? ¿Para qué si total estamos predestinados a esto? Y claro, ¿cómo van a pensar diferente si vienen de generación en generación, en donde nunca tuvieron las oportunidades, en donde pareciera que nacieron y ese fue el destino que tuvieron, y ni siquiera pueden pensar en ese momento que pueden sus hijos tener un destino mejor? Entonces todos estos talleres
que tienen que ver con el empoderamiento, que tienen que ver con muchas veces recuperar la autoestima, son muy importantes y cada uno lo canaliza de diferentes maneras. O sea que veo que hay cuestiones en las que hemos avanzado mucho, pero todavía las soluciones o los caminos siguen siendo los mismos que se utilizaron desde hace un tiempo, porque nosotros seguimos trabajando y mucho en los talleres. Y a partir también de esta cuestión de los talleres, y cuando hablamos de que uno de los objetivos principales, igual de importantes que cuidar a los más pequeños, es la reinserción laboral, educacional y social de las madres, es que detectamos que muchas, y cuando digo muchas son muchas, miles de mamás que llevaban a sus niños a las salas cunas no tenían su terminalidad educativa. Y todos sabemos que hoy, en general, existen muchas alternativas y opciones para poder tenerla, pero nosotros tenemos que entender cuáles son las situaciones por las cuales han pasado esas mamás y cuáles son las posibilidades, y tenemos que saber que muchas veces tenemos que acercarnos más y tenemos que hacer más accesibles esas soluciones. Y así fue que, articulando con el Ministerio de Educación, se crea el programa Aula Mamá. Este programa tiene que ver con que llevamos a la escuela a la sala cuna. Entonces van los tutores a la sala y en el mismo momento que la mamá va y deja a su pequeño, va a otro espacio de la sala y tiene las tutorías para poder tener su terminalidad educativa. Y si ustedes me preguntan si lo más importante de esas mamás, que ya muchas se recibieron más de 30 el año pasado porque les quedaba muy poquito, lo más importante es el título que obtuvieron, yo les digo que no, porque hablando con ellas, lo más importante es lo que se generó a partir de que ellas sintieron y vieron la posibilidad de que eran capaces en primer lugar. Había mamás que entendían que ellas no eran capaces, que eso no era para ellas, que ellas no iban a poder, porque ellas no lo habían hecho en su momento y que a mí no me da la cabeza. Esa es la realidad de muchas mujeres. Y estas son las oportunidades que hay que generarles, tratando de acercarse y tratando de trabajarlo. Y cuando uno escucha que muchas, todas, no muchas, en este caso todas las mamás que terminaron la primaria, porque hay mamás que el año pasado recibieron el diploma de primaria, todas estaban decididas a seguir estudiando. Y muchas de las que habían terminado la secundaria ya estaban pensando en hacer una carrera terciaria universitaria. Eso es lo más importante. Y lo más importante es que también esas mamás, las mamás sabemos, las mamás y los papás siempre somos, querramos o no, ejemplos para nuestros hijos. Ellas a partir de ahora van a ser un mejor ejemplo para sus hijos, porque de verdad que son un ejemplo de superación, que son un ejemplo de que quieren estar mejor, de que quieren progresar y de que quieren desarrollarse. Por eso para nosotros estos programas que se articulan a partir de uno que es el de salas cunas son muy importantes. Tenemos este programa Por Mí, que el objetivo de este programa es la incorporación laboral de las mujeres. Nosotros aquí en Córdoba tenemos, ustedes lo conocen seguramente todos, el programa PPP y el PPP Aprendiz, que fueron los primeros que salieron, que es el programa de inclusión laboral para jóvenes de 18 a 24 años, porque la realidad de los números nos muestra que los jóvenes son los que tienen más alta tasa de desempleo. Pero la otra realidad de los números es que aquellos adultos que perdieron el trabajo o que nunca lograron insertarse, les cuesta muchísimo más poder hacerlo. Y ni les cuento a las mujeres, a las adultas mujeres. Entonces este programa Por Mí está destinado a las mujeres mayores de 25 o para aquellas que tengan hijos a cargo sin importar la edad. ¿Y qué es lo que hace? Darle durante un año la posibilidad de realizar una práctica laboral. Y aunque nos parezca raro, nos sorprendamos, la realidad es que muchísimas mujeres nunca habían tenido la posibilidad de tener un trabajo en el cual tenían que ir, cumplir un horario, tener un empleador, en donde reciban una asignación de estímulo por eso, pero sobre todo la enorme posibilidad, no solamente de capacitarse, de aprender, sino también la de demostrar las capacidades, las habilidades, la de poder reconocerse en esas capacidades y habilidades, y también la de demostrar el compromiso y la responsabilidad que tienen cuando se les da la oportunidad. Y por eso que este programa, que creció con un cupo de 8.000, después creció 13.000, y que en esta tercera edición, sosteniendo el cupo de 13.000, en la última edición
hubo más de 48.500 planillas y ahora el lunes ya comienza en la práctica laboral 13.000 mujeres que van a poder durante un año tener esa posibilidad de trabajar e incorporarse al mercado laboral. Y si hablamos de igualdad, también tenemos que decir que tuvimos que flexibilizar los requisitos porque la gran mayoría de los comercios, cuando tenían para elegir entre un joven y una mujer mayor, por supuesto que elegía el joven. Entonces tuvimos que flexibilizar los requisitos para que aquellos comercios más pequeños, aunque no tuvieran empleados, también pudieran tomar a una mujer en el marco de este programa y darle la posibilidad de demostrar sus capacidades y habilidades. Otra de las cuestiones que se articulan a través de las salas son los cursos de oficio. Cursos que son gratuitos, por supuesto, que tienen certificación oficial, que además nosotros el año pasado sumamos una certificación que es la de la Universidad Nacional de Córdoba, porque realmente tenemos trayectos formativos que son muy buenos, de una carga horaria muy importante y que el rector y el gobernador así entendieron que había que hacerse. Y el objetivo de esto no es solamente transmitir los conocimientos, sino también brindarle la posibilidad de que tengan un oficio y de que a partir de ese oficio puedan ellos salir adelante de la mano de su trabajo. Y así es que muchísimas mujeres han estudiado peluquería, han estudiado estética